Continuamos ahora con la intervención, con la conferencia titulada Aspectos de la integración del PES al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, por el ingeniero Iván Rodríguez Durán, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Industrial de Santander, máster en tráfico, movilidad y seguridad vial de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, especialista en gerencia de riesgos laborales y salud ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, auditor en sistemas de seguridad vial con la norma técnica colombiana ISO 39001, auditor en sistemas integrados de gestión, perito evaluador profesional de vehículos automotores terrestres y actualmente subdirector técnico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Bienvenido, ingeniero Iván. Hola, muy buenos días. De nuevo, reiterar a todos ustedes la participación en estos espacios. La verdad, es para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga muy importante la vinculación de ustedes y específicamente pues, la actualización en relación a estos cambios, como ya vieron en la capacitación anterior por parte de la agencia, se han venido dando en el tema relacionado con la seguridad vial, ¿no? Entonces, la idea de este espacio pues, era precisamente mostrar ese proyecto de metodología que ya la agencia expuso en su momento, pero entonces vamos a abrir un espacio, un conversatorio para aclarar algunas dudas y exponer algunos aspectos que sí me parecen relevantes al momento de revisar esa articulación. ¿No? Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. ¿Me confirman si logran ver la pantalla completa? Sí, pero ahí se está compartiendo imagen. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre eso, precisamente los aspectos y de pronto llevarlos un poquito más a la realidad local, en donde hay que entender que una serie de organizaciones en el transcurso de los años que venimos trabajando en términos de seguridad vial, pues las empresas de Bucaramanga han venido radicando este documento aquí en la subdirección técnica. Entonces la idea es aclarar un poquito el tema y cómo van a venir esos cambios en términos de seguridad vial. Bueno, primero pues recordarles que se estima que cada año mueren en el mundo 1.3 millones de personas y entre 20 y 50 millones resultan heridas como consecuencia de diferentes tipos de accidentes de tránsito. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a revisar que el tema de seguridad vial es un compromiso de todos en realidad y que no es un solo compromiso por parte de los organismos de tránsito, sino también de la ciudadanía en general, de las empresas, ya sean del sector transporte o no sean del sector transporte. Fíjense que la Agencia Nacional de Seguridad Vial direcciona las estrategias en esos dos aspectos, uno para las empresas del transporte y otros para las empresas que no son de ese sector. Obviamente eso va encaminado a que las empresas del transporte pues deben tener un mayor compromiso en términos de seguridad vial por el objeto misional de la misma. ¿Listo? Fíjense, esta es una diapositiva que nos deja muy claro la condición del país actualmente en términos de seguridad vial. Vemos que en el 2016 definitivamente hubo un pico con 7.158 personas fallecidas, en el 2019 6.826, es decir, esta problemática en términos de accidentalidad, de movilidad y de personas fallecidas como consecuencia de accidentes de tránsito, la verdad, no hemos logrado la reducción que se esperaba porque es necesario aumentar los esfuerzos en relación a las estrategias de seguridad vial que vienen adelantando cada una de las organizaciones y en general la comunidad. Pues primero, dejarles claro que desde la resolución 0312 del 2019, en el artículo 032, es donde se menciona que el plan estratégico de seguridad vial debe ser primero, todo empleador o contratante que se encuentre obligado a implementar el plan estratégico de seguridad vial deberá articularlo al sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en esta primera resolución, en donde se habla de esa articulación y esa necesidad de comenzar a hacer precisamente la revisión de mis estándares mínimos y revisar si efectivamente me corresponde o no estructurar el plan estratégico de seguridad vial y
Evidentemente, hacer la articulación con el sistema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el sistema de salud y seguridad en el trabajo es independiente del tamaño de la organización. Entonces, si tenemos 2 empleados o tenemos 500, obviamente la estructura del sistema de salud y seguridad en el trabajo varía dependiendo del tipo de organización, pero es un requisito para cualquier tipo de empresa estructurada. Entonces, ahí es donde cobra mucha importancia lo que se mencionaba en la anterior conferencia en relación a la valoración de riesgo, específicamente del perfil de las personas que hacen desplazamientos en misión como conductor. ¿Listo? Después, en el decreto ley 2106 de 2019 se modifica, ¿cierto?, el artículo 12 de la ley 1503, dejándolo así: el diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, toda entidad, organización, empresa del sector público o privado que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores, ¿cierto?, superior a 10 unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articulado con el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo. Entonces, de nuevo, nos dicen que debemos hacer esa articulación, debemos comenzar a tomar las acciones que hacemos desde seguridad vial para articularlo con el sistema de salud y seguridad del trabajo. En este mismo decreto ley 2106 se deja claro, dice ahí ya para comenzar a resolver algunas de las dudas que muy seguramente tendrán más de uno de los asistentes, esto se deja claro que en ningún caso el plan estratégico de seguridad vial requerirá aval para su implementación. ¿Qué quiere decir esto? No estamos diciendo que ya no tengamos que estructurar el plan estratégico de seguridad vial. Lo que está diciendo la norma es que básicamente no requiere un aval para hacer el proceso de implementación, ¿cierto? Entonces, no se requiere un porcentaje de cumplimiento para iniciar ese proceso de implementación, y adicionalmente cuando se deroga la resolución 1231, que si ustedes recuerdan, dentro del marco normativo general de la seguridad vial, que comienza con la ley 1503, ¿cierto? Después viene el decreto 2851, después venía la resolución 1565, ¿cierto? La resolución 1231, esa última resolución nos da indicaciones a los entes de control, ¿cierto?, de cómo hacer precisamente ese control en términos de seguridad vial. Entonces se planteaban 2 escenarios: primero una revisión documental y posteriormente una visita técnica para corroborar esas condiciones que se plantearon inicialmente en ese documento, que era un plan, ¿cierto?, se evidenciaron plasmadas e implementadas dentro de la organización. Digamos que ese proceso, ¿sí?, que era de alguna manera un poco llano, poco plano, se transformó en un sistema de gestión, o es al menos por medio de este proyecto de metodología de implementación de los planes estratégicos de seguridad vial, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Estado Nacional pues pretende modificar la estructura genérica que tenía en este momento el plan estratégico de seguridad vial. Posteriormente sale la ley 2050 este año, que modifica y adiciona el artículo 12A de la ley 1503 del 2011, la que ya mencionamos, en donde básicamente dice que el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, en un máximo de 12 meses, contados a partir de la sanción de la presente ley, de la ley 2050, diseñará e implementará un programa pedagógico mediante el cual implanta la capacitación en el diseño e implementación de los planes estratégicos de seguridad vial articulados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, este programa adicionalmente definirá los contenidos de acuerdo a la metodología de diseño e implementación del test, destinados con la frecuencia, herramientas, metodologías y demás condiciones necesarias para su implementación. Es decir, el Ministerio de Trabajo, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación va a generar una guía práctica para ese proceso de articulación entre el plan estratégico de seguridad vial y el sistema de salud y seguridad del trabajo. Pero eso no quiere decir que nosotros en este momento no estemos trabajando o dejemos a un lado el plan estratégico de seguridad vial. Recuerden que la resolución 1565, ¿cierto?, que es la guía metodológica para la estructuración del plan, sigue vigente. Es decir, las acciones en términos de seguridad vial debemos seguirlas ejecutando. Esto lo que pasa es que debemos comenzar también adicionalmente a comenzar a hacer esa articulación con el sistema de salud y seguridad del trabajo. Y es ahí donde esa guía nos va a permitir a nosotros, pues digamos, dependiendo de mi sector económico, comenzar a revisar cómo hago ese proceso de articulación.
Quiero mencionarles que la presentación que acaban de ver por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la presentación que están en este momento observando, el proyecto de modificación, el proyecto para esta guía metodológica para la estructuración del plan estratégico de seguridad vial, y un link directo de la agencia en donde se están recibiendo las observaciones sobre el documento, será compartido vía correo electrónico a las personas que diligencien la asistencia que está en este momento en el chat. Entonces, nosotros les vamos a enviar toda esta información, incluido el proyecto de modificación, para que ustedes lo puedan leer, puedan hacer sus aportes de parte de la región, porque es muy importante entender que el Plan Estratégico de Seguridad Vial es una herramienta que debe ser particular, ¿sí? Es decir, la empresa de verdad la debe desarrollar teniendo en cuenta su valoración de riesgo, teniendo en cuenta el espectro de operación que tenga, el parque automotor, el número de conductores que posea la empresa. Entonces, es importante que ese documento sea, primero, un documento desarrollado por la organización y segundo, que de verdad valore los riesgos específicos en términos de seguridad vial de la organización para poder desarrollar estrategias que de verdad generen un impacto para la misma. Hay algo interesante que quiero que revisemos y que muy seguramente lo encontrarán en la guía cuando lo compartan. Primero, pues, la definición de colaboradores de la organización. En la capacitación anterior, donde ustedes lograron percibir, el Estado ahora estructura tres formas para las organizaciones y está basado en los colaboradores de la misma. Entonces, para efectos del PES, son colaboradores de la organización-empresa todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, incluyendo todos los empleados, contratistas o personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación, outsourcing o por intermediación laboral que realizan sus funciones misionales para la organización. Entonces, si ustedes se fijan, los colaboradores de la organización son básicamente todos. Entonces, lo que me dice es que el marco del PES debo orientarlo a quién? A todos mis colaboradores, ¿cierto? De la organización. No debo orientar únicamente, exclusivamente el plan estratégico de seguridad vial a mis colaboradores directos, como es específicamente el caso de los conductores, ¿cierto? Entonces, yo tengo que direccionar este plan estratégico de seguridad vial a todos mis colaboradores, incluyendo contratistas, los que están de manera outsourcing, tercerizados, ¿cierto? De tal manera que sea incluyente. La comunidad de la organización, para efectos del PES, la comunidad de la organización corresponde a todas las empresas que tienen relación con la organización, ¿cierto? Incluye colaboradores, clientes, estudiantes, entre otros. Algunos ejemplos de la comunidad, por ejemplo, son la comunidad educativa y la comunidad empresarial. Entonces ya hablamos de docentes, hablamos de estudiantes, hablamos de proveedores de transporte, y es ahí donde yo debo comenzar a hacer ese análisis de qué tipo de empresa soy primero, ¿cierto? Y cuáles son los controles con respecto a mi realidad que yo debo generar para que esa articulación sea de manera adecuada. ¿Listo? Para los que están ingresando al final de esta charla, pues obviamente no voy a repetir específicamente la charla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero sí vamos a abrir un espacio en donde vamos a responder una serie de preguntas que ya se han venido adelantando y que muy seguramente cuando conozcan la guía, cuando revisen la guía y escuchen el completo de la capacitación, pues vamos a ir liberando esas dudas, ¿cierto? Conductor, entonces esa es otra definición que hay que tenerla de nuevo en consideración, es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar el vehículo, ¿cierto? Entonces ahí ya nos está diciendo que de nuevo esos requisitos que teníamos desde la resolución 1565 y de la resolución 1231, en donde nos solicitaban hacer unos exámenes de ingreso, ¿cierto? Y periódicos en donde tuviésemos en cuenta esas capacidades técnicas y esas habilidades al momento de conducir. Entonces, de nuevo hay que traer esa acotación, entonces esos exámenes de ingreso se me convierten en un requisito más dentro del sistema de salud y seguridad del trabajo para hacer ese ingreso del personal que realiza desplazamientos en misión, ¿cierto? Entonces, para efectos del PES, son considerados conductores todos los colaboradores directos, ¿cierto? Contratistas o tercerizados que para el cumplimiento de sus funciones o labores tengan el rol de conductor o utilicen un vehículo motorizado o no motorizado de propiedad de la organización, de propiedad del colaborador o de propiedad de terceros para el servicio de la empresa, organización o entidad en cumplimiento de su misionalidad. Pero lo que me está diciendo aquí
¿cierto? Es que los conductores, independientes de su forma de vinculación a la organización, debo mantenerlos considerados dentro del plan estratégico de seguridad vial. Ahí ya uno comienza a pensar, bueno, una empresa tiene muchas formas de vinculación, ¿cierto? Porque yo puedo tener, digamos, 2 vehículos, pero 5 conductores, y se van rotando el vehículo. En este momento, si tengo más de 2 conductores, las condiciones específicas para la estructuración del documento siguen vigentes. ¿Listo? Otro caso, otra definición bien importante es el cambio que se le da al plan estratégico de seguridad vial. Si ustedes recuerdan, inicialmente la definición del plan estratégico de seguridad vial era un documento, ¿cierto?, que consignaba las acciones, mecanismos y estrategias y medidas de planificación que decía en su definición inicialmente el plan estratégico de seguridad vial. Ahora, ¿cómo lo están presentando? Como una herramienta de gestión. Entonces, el plan estratégico de seguridad vial ya no es un documento frío, ¿cierto?, que muchas organizaciones estructuraron para, digamos, cumplir con el requisito, ¿cierto?, sino se debe convertir en una herramienta de gestión que contenga esas acciones, mecanismos y estrategias y medidas de planificación, implementación y seguimiento, mejora continua, para que las empresas generen esos hábitos y comportamientos seguros en la vía, para prevenir los riesgos, reducir la accidentalidad y reducir los efectos nocivos que obviamente generan los accidentes de tránsito. Entonces, aquí lo más importante es que existe un cambio en la definición del plan estratégico de seguridad vial, que ahora se convierte en una herramienta de gestión, ¿cierto? Entonces, es aquí donde yo comienzo a hacer la articulación, no solo con el sistema de salud y seguridad del trabajo, sino con los demás sistemas con los que cuenta la organización. Entonces, si cuenta con un sistema de calidad, con un sistema ambiental, ¿cierto?, debemos comenzar a hacer esa articulación para que el proceso de control, ¿cierto?, y de mejora continua sea mucho más sencillo para la organización. En el caso de que sea un grupo empresarial, las organizaciones, la casa matriz, la filial o subsidiaria, ¿cierto?, o demás modelos de organización empresarial que constituyan el acuerdo de la entidad vigente podrán diseñarse plan de estrategia de seguridad por grupos, ¿cierto?, con el fin de optimizar y compartir un talento humano, recursos tecnológicos, procedimientos de actividades de capacitación, planes de emergencia, primeros auxilios, señalización. Sin embargo, es muy importante resaltar el último pedacito. Cada organización debe garantizar que el diseño e implementación de ese PES esté acorde a sus características particulares. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta que tenemos un colegio, por ejemplo, que es un colegio a nivel nacional, pero tiene una sede en Bogotá, tiene una sede en Bucaramanga, tiene una sede en Medellín. Básicamente lo que nos están diciendo acá es que se puede tener un plan estratégico de seguridad vial, digamos, matriz, en donde el colegio de su estructura nacional da una serie de acciones específicas, como la política de seguridad vial, pero también nos está diciendo que nosotros a esas sucursales debemos hacer un análisis específico de riesgos en donde yo pueda generar unas acciones que me permitan controlar los riesgos particulares, ¿sí?, los riesgos particulares. Asimismo, esa integración con el sistema debe ser particular, porque no es lo mismo yo tener una operación en Bogotá, ¿cierto?, con las condiciones viales de Bogotá, con el clima incluso de Bogotá, ¿cierto?, a tener una operación aquí en Bucaramanga. Hay ciertas variaciones en condiciones de estadísticas de tráfico, de movilidad, ¿cierto?, de condiciones de señalización, que permite que la empresa pues tenga un escenario diferente al que se presentaba en Bogotá. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente un refuerzo por parte de la agencia donde nos dicen garantizar que el diseño e implementación del PES esté acorde a las características particulares de, digamos, esa filial, ¿cierto? Esto ya no me voy a detener para poder dar paso a las preguntas, pero sí quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Entonces tenemos el ciclo PHBA llevado al plan estratégico de seguridad vial, donde está el planear, específicamente el diseño, seguimiento por la organización, está el verificar, ¿cierto?, y la mejora continua del PES está en el actual. Entonces se convierte en el ciclo PHBA que lo estructura a un plan estratégico de seguridad vial, a un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Reafirmo esto y iniciamos con las preguntas. Entonces, primero hay que recordarles que hay 3 niveles: básico, estándar y avanzado. Las organizaciones del sector transporte, pues en el nivel básico son aquellas personas, apenas empresas,
que tengan menos de 11 colaboradores de la organización, y ya vimos la definición de colaborador, ¿cierto? Para el nivel básico, en las diferentes empresas a transporte, pues son los que tengan menos de 50 colaboradores de la organización, ¿cierto? En el nivel estándar, entre 11 y 50 colaboradores de la organización serán en el nivel estándar, y en organizaciones diferentes de transporte, entre 50 y 100 colaboradores de la organización estarán enmarcados en el nivel estándar. En nivel avanzado, ¿qué nos encontramos? A las organizaciones de transporte cuenten con más de 50 colaboradores de la organización. Y en las diferentes al sector transporte, aquellas que tengan más de 100 colaboradores en la organización. Entonces, ya pueden ustedes irse enmarcando dentro de qué nivel, ¿cierto?, estructurado para el plan estratégico de seguridad vial se encuentran. Si están en nivel básico, si están en nivel estándar o si están en nivel avanzado. Y adicionalmente, con respecto a su misionalidad, ¿a qué corresponden? Si son empresas del sector transporte o si son empresas a un sector diferente al transporte. ¿Por qué es importante esto? Porque eso me dice a mí quién va a vigilarme, ¿cierto? Si me va a vigilar el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? O si me va a vigilar la Superintendencia de Puertos y Transportes o los organismos de tránsito, según sea el caso. Entonces, eso es lo primero que uno debe determinar como organización. ¿En qué nivel está? Si es básico, estándar o avanzado, para poder determinar primero quién es mi vigilado y qué aspectos me corresponden y qué no me corresponden. Hay algo que sí quiero resaltar, que evidentemente este nuevo proyecto de metodología, la verdad, me pareció mucho más fácil de digerir, por decirlo de alguna manera, es mucho más fácil llevar la organización, porque entregan aspectos puntuales y en realidad pues depende del conocimiento de cada una de las empresas, pero créanme que es más fácil de interpretar. Estos ya son los pasos y las fases de planificación del PES. Entonces, en la guía van a encontrar esta misma estructura. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar que hay unos pasos que son aplicables para el nivel básico, estándar y avanzado. En el caso de esta primera fase, que es la fase de planeación, fíjense que para el numeral número 8 de programas y factores de desempeño, en el caso básico y estándar, no corresponde esa estructuración. Pero si hablamos, por ejemplo, del líder de desempeño e implementación del PES, independiente del nivel de la organización, es necesario contar con la persona. ¿Sí? En el caso del comité de seguridad vial, en el nivel básico, no es necesario tener un comité. Pero como mismo lo mencionan en la guía, el comité puede ser estructurado con más de 2 personas. ¿Cierto? Con 2 personas ya tenemos un comité de seguridad vial. En el nivel estándar y avanzado, pues ya vamos a tener ese comité. La política es algo transversal. El compromiso que corresponde al nivel directivo es algo transversal. El diagnóstico aplicará en las empresas de carácter avanzado, ¿cierto? La evaluación y control de riesgos se aplica en todas, es ahí en donde el Estado quiere que hagamos mucho énfasis y mucho trabajo, en esa real evaluación y control de riesgos. Cuando yo evalúo el riesgo de seguridad vial, teniendo en cuenta la realidad de mi organización, créanme que las estrategias que podemos generar son mucho mejores que el error que cometieron algunas organizaciones en simplemente de copiar y pegar el documento. No, hay que entrar a hacer una evaluación de riesgo, hay que utilizar una metodología. Como se dijo en la conferencia de la agencia, no necesariamente debe ser una metodología que se utilice en el sistema de salud y seguridad del trabajo. Podemos utilizar cualquier otra metodología para la identificación de este tiempo. Entonces, asimismo está la fase de implementación, ¿cierto? Con 18 acciones para el nivel básico, estándar y avanzado. La fase de seguimiento con 3 pasos para el básico, estándar y avanzado. Y la fase de mejora continua para el nivel básico, estándar y avanzado. Entonces, esos serían básicamente los pasos y las fases que va a tener el plan estratégico de seguridad vial de ahora en adelante. Obviamente, esta cartilla está en proceso de borrado y lo que queremos de parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en el correo que le vamos a enviar con toda la información, es que ustedes aporten desde su realidad a esa guía metodológica, ¿sí? Para nadie es un secreto que con la resolución 1565, en su momento, incluso con la resolución 1231, había muchísimas dudas con respecto a la realidad de cada organización. Estamos en un momento de diálogo, en un momento de revisión de esa guía metodológica, y la idea es que cada una de las organizaciones presente su realidad y ponga su caso en específico para que la agencia pues tenga insumos y análisis
y si es necesario incluir ciertos aspectos que ellos no tuvieron en consideración, se haga. ¿Listo? Esto ya lo vimos con la agencia, es en los aspectos específicos de integración. Es un muy buen resumen que la agencia nos presenta. Entonces, de nuevo, aquí está. Los pasos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, como ya los vimos en el ciclo PHVA, articulado con el Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo para los 3 niveles de la organización: básico, estándar y avanzado. Para reforzar ya ese tema y específicamente aclarar algunas dudas, quiero pasar al diapositiva, que es muy importante y quiero que quede claro. Entonces, este es el esquema de visita según la misionalidad de las organizaciones. Entonces, las empresas que son del sector transporte, el Ministerio de Trabajo hará la verificación de ese sistema, de esa articulación del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo y el plan estratégico de seguridad vial. La Superintendencia de Puertos y Transportes y otros organismos de tránsito son los encargados de verificar que el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, la competencia está limitada a las empresas del sector transporte. Las empresas o entidades de otro tipo de misionalidad diferente al transporte, el Ministerio de Transporte verificará el sistema de gestión y el plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? En el caso de los organismos de tránsito y la Superintendencia de Puertos y Transportes, no se realizará la verificación. ¿Listo? Entonces, de nuevo les reitero, las presentaciones de la agencia, las presentaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el proyecto de la guía metodológica de modificación al plan estratégico de seguridad vial y el link en donde ustedes van a poder elevar las consultas específicas de sus organizaciones, se les enviará al correo electrónico a las personas que participen en llenando la participación, la asistencia en el link que está en el chat. ¿Listo? Entonces vamos a abrir un espacio para las preguntas y las vamos a ir resolviendo poco a poco. Las preguntas, por favor, las podemos colocar en el chat. Ya hay algunas preguntas, entonces vamos a irlas resolviendo a medida que las vamos presentando. Ingeniero Iván, muchísimas gracias. Les recordamos a cada una de las personas asistentes que, diligenciado el formato de asistencia, se le enviará la información a cada uno de sus correos electrónicos. Por ahora, vamos a solicitarles un nuevo favor. Se colocó en el chat un nuevo link. Este link es para que cada uno de ustedes pueda diligenciar y darle aportes o sugerencias a esta metodología expuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y explicada por el ingeniero Iván Rodríguez. Es importante esos aportes para cualquier modificación o para cualquier sugerencia que podamos dar desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entre tanto, ustedes diligencian esa encuesta. Vamos a darle paso al doctor Pedro Núncida para que por favor exponga cada una de sus preguntas y el ingeniero Iván dará las respuestas respectivas. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, la primera pregunta es del señor Samuel Farfán Medina. Él pregunta, ¿el proyecto tiene la intención que sea usado con una guía para estructurar el PES? Ingeniero. Sí, señor. Sí, señor. El proyecto tiene como objetivo básicamente reestructurar la forma de estructuración del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, el proyecto se titula Proyecto de Metodología para el Diseño, Implementación y Verificación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial, PES. ¿Sí? Entonces, específicamente, el objetivo de esta guía, si me permite un momento, el objetivo es el siguiente. El presente documento tiene como objetivo desarrollar la metodología para el diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad vial. Dicha metodología está diseñada para ser articulada con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de toda organización, entidad o empresa del sector público o privado en adelante organización que cuente con una flota motorizada o no motorizada superior a 10 unidades o que contrate o administre personal de conductores. Hay que aclarar, así siempre se ha dicho, que ese O no es un I,
¿cierto? Entonces, es las empresas que contraten, que cuenten con una flota, ¿cierto? Que administre, contrate, suministre, o que utilice para los fines nacionales una flota superior a 10 unidades de vehículos, o contrate o administre personal de conductores, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de la ley 2106 de 2019, que fue el que vimos al inicio de la conferencia, ¿cierto? Entonces, sí, es un documento que tiene un cometido de desarrollar una metodología para el diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad vial. Pregunta el señor Mario Enrique Guerrero Salinas. La empresa que ya registró el PES en la Dirección de Tránsito, ¿qué paso sigue? ¿Va a tener una calificación? No, señor. Las empresas que ya radicaron el plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto? Aquí en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, podrán acercarse a solicitar la devolución del mismo. Ya no se entrega una estructura de calificación, ya no se hará una calificación del mismo, porque recuerden que se derogaron la resolución 1231. Esta resolución era la que permitía precisamente hacer esa evaluación del documento de manera documental. Entonces, ya no tenemos una herramienta técnica para la evaluación del plan, exceptuando este proyecto de metodología, ¿cierto? Y cuando quede firme, pues ya tendremos una metodología clara para el proceso de visitas de control, ¿cierto? Cuando ya estemos firmes. Por ahora, no tenemos esa resolución, que era la 1231, entonces, por lo tanto, las empresas no van a recibir una respuesta por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Más sin embargo, sí vamos a generar unos espacios y unos talleres específicos para ir avanzando en esa articulación en el plan estratégico de seguridad vial con el sistema de salud y seguridad del trabajo. Porque nosotros queremos desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pues que las empresas que son de nuestra región, pues tengan un avance en relación a plan, ¿sí? Entonces, para aclarar, no vamos a dar respuesta, no se va a entregar una puntuación con las empresas que ya radicaron, porque se derogó la resolución 1231. Y también pregunta Mario Enrique Guerrero que cómo se va a articular el PES y los protocolos de bioseguridad. Ok, el PES se va a articular por medio de la metodología para el diseño e implementación del PES, ¿sí? Que es la que vamos a compartirles por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La integración de todo lo relacionado con la emergencia sanitaria, que ya estamos sufriendo en este momento, y las condiciones de bioseguridad, por ejemplo, de los vehículos, debe hacer la organización desde su sistema de salud y seguridad del trabajo, ¿cierto? Entonces, ese responsable de salud y seguridad del trabajo debe analizar la operación interna de la organización, ¿cierto? La operación desde el punto de vista del conductor, desde el punto de vista del vehículo, desde el punto de vista de la vía, ¿cierto? Y generar y revisar la normatividad vigente en relación a la emergencia sanitaria y hacer ese proceso de articulación. ¿Listo? Sí, señor. Pregunta José Francisco Rodríguez. ¿Y si el accidente ocurre en misión? Ok, perfecto. Si el accidente ocurre en misión, la verdad no entiendo la pregunta. Si quieren podemos replantearla. Bueno, para aclararla, los desplazamientos en misión son aquellos desplazamientos que realizamos como consecuencia de la actividad laboral, ¿cierto? Un desplazamiento que no es considerado misión, por ejemplo, es el desplazamiento de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, cuando la empresa no suministra el vehículo o el transporte, en cualquiera de los dos casos. Cuando la empresa suministra el transporte, en ese momento sí se me convierte en un desplazamiento de carácter misional, ¿cierto? Porque la empresa está suministrando el medio de transporte. Cuando no lo hace, ¿cierto? No es un desplazamiento misional. Entonces, para que quede claro, ¿cuándo es un desplazamiento misional? Cuando hago ese desplazamiento en consecuencia de una actividad laboral. En ese momento, todo lo relacionado con seguridad vial entra en juego. Una de las cosas más importantes, o unas modificaciones interesantes que trae esta guía metodológica precisamente, es el tema que, por ejemplo, ese rutograma que se planteaba desde la 1231, ya no es necesario realizarlo. Ese rutograma ya no es necesario, pero sí es necesario hacer un análisis de riesgo de los desplazamientos. Y es aquí las herramientas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por ejemplo, y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial que tenemos por parte de la agencia, que son herramientas fundamentales para hacer ese análisis de riesgo de rutas, ¿cierto? O de desplazamientos, porque ustedes podrán ver un mapa de calor, por ejemplo, de la ciudad, en donde ustedes van a poder identificar los puntos críticos de accidentalidad
y si mis desplazamientos por parte de la organización tocan esos puntos críticos, pues yo genero unas acciones que disminuyan la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito. ¿Por qué la agencia, por ejemplo, y en mi parecer está bien, por qué la agencia, digamos, suprime el tema de los fotogramas? Porque la verdad los fotogramas cuando se estructuraban a los 15 días ya estaban desactualizados. ¿Por qué? Porque las ciudades son dinámicas, están en constante cambio. La accidentalidad es también dinámica porque está relacionada con el ser humano. Entonces, estructurar un documento que tiene una vigencia tan corta, pues la verdad, en términos de costos y en términos de gasto administrativo, es muy alto y el beneficio que obtenemos es muy bajo. Ingeniero, ya escribió el señor José Francisco Rodríguez aclarando la pregunta. Efectivamente, manifiesta que en la charla de la Agencia Nacional se hablaba de los accidentes internos y no de los externos, por eso hizo la pregunta. Bueno, le pasamos a la siguiente pregunta. Jonathan Flores, él pregunta lo siguiente, dice, en el caso de las instituciones educativas, cuando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuando no está integrado con el PES, ¿qué sucede? Ok, en este momento estamos esperando la guía de integración, ¿cierto? Pero hay que recordar que de esa resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo, ese decreto ley 2106 del 2019, se deja por escrito, se deja la solicitud ya de que se debe articular al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. En el caso de una institución educativa hay que tener en cuenta que el riesgo mayor, obviamente, va a estar en la selección de sus proveedores de transporte, ¿cierto? Entonces, es ahí en donde el sistema debe hacer una muy buena valoración dependiendo del sector económico al cual pertenece a la empresa, ¿cierto? Para que haga los filtros necesarios para esa buena selección del proveedor de transporte. Entonces, es ahí donde el sistema de salud y seguridad en el trabajo y el sistema de gestión, porque ya podemos comenzar a llamar, ¿cierto?, articulado el sistema, deben comenzar a generar esas acciones en conjunto. Entonces, sí es necesario hacer articulación, sí, y pueden ya comenzar a basarse en esta guía metodológica que les vamos a compartir. También pregunta el ingeniero, dice que el proceso de auditoría puede ser ejercido por la ARL Sura o tiene que ser por otra entidad. Ok, supongo que se está refiriendo al proceso de auditoría interna, ¿cierto? Porque propiamente los organismos de control no hacen actividades de auditoría, hacen visitas técnicas, ¿cierto? En donde lo que se hace es corroborar si la empresa precisamente hizo bien esa articulación, ¿cierto? O si tiene implementado, según lo planteado, el plan estratégico de seguridad vial. Recordemos que en la fase de implementación hay un aspecto que es el 11, que es muy importante. Perdón. Sí, perfecto. En esa fase de implementación está, el numeral número 9, que es el plan anual de trabajo del pilar institucional, ¿cierto? Del pilar de comportamiento humano, del pilar de atención a víctimas, del pilar de infraestructura segura y del pilar de vehículos. Entonces, resulta que en esa fase de implementación es donde yo debo asegurar que la planeación con respecto a mi sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, mi plan estratégico de seguridad vial, estén articulados. Entonces, las auditorías las pueden desarrollar internamente los perfiles de la empresa. Ahora, si la ARL les brinda una asesoría en cómo realizar la auditoría, ¿cierto? Y les presta apoyo en el proceso, no hay ningún inconveniente. Pero hay que tener en cuenta que la auditoría interna, en su principio, está direccionada ¿a qué? Está direccionada a precisamente verificar ese cumplimiento para poder hacer acciones de mejora. Ingeniero, pregunta a la señora María Eugenia Ángel, bueno, le son dos preguntas. Dice, ¿cómo sería la articulación de este proceso en las instituciones educativas? ¿Podrían ser más específicos cómo sería esto al interior de las mismas? Y también, como una segunda pregunta, dice, cuando el transporte no es de colegio, pero sí llegan transportes contratados por los padres de familia, ¿cómo se hace qué vínculos tiene el colegio? Bueno, primero, esa articulación se debe dar con respecto al nivel de la organización, si es básico, estándar o avanzado. Dependiendo de ese nivel de la organización, ¿cierto? Y está muy relacionado con los colaboradores de la organización, ¿cierto? Obviamente son diferentes al sector transporte,
Entonces, primero yo tengo que determinar si soy básico, estándar o avanzado, ¿cierto? Después yo tengo que comenzar a revisar por cada una de las fases de planeación, de implementación, de seguimiento y de mejora continua, ¿cierto? Tengo que comenzar a verificar, dependiendo de mi nivel, qué aspectos me corresponden a mí y qué aspectos no me corresponden, ¿sí? Y posteriormente, con los diferentes aspectos, de nuevo, dependiendo del nivel de la organización, comienzo a hacer esa articulación con el sistema de salud y seguridad del trabajo. Entonces, específicamente yo aquí en la capacitación no podría explicarle para el sector económico específicamente de un centro educativo cómo sería ese proceso de articulación. Por ahora, el Estado está sacando una guía que es de manera genérica, que lo que pretende es que le dé un horizonte de cómo hacer la articulación, mas no está direccionada por sector económico. Entonces, cada empresa debe analizar muy bien sus riesgos, sus acciones, para poder generar esa articulación. Ahora, específicamente sobre el proveedor de transporte para el colegio, hay que tener en cuenta que ahí van a tener que desarrollar un documento que muy seguramente podría llamarse así: procedimiento para selección y contratación de servicios de transporte. Es ahí donde yo debo entrar a corroborar que esa empresa de transporte, pues primero esté cumpliendo con ese plan estratégico de seguridad vial, que los controles específicos para ese sector económico estén dados, ¿cierto? Porque no los controles, el marco normativo para una empresa de transporte, por ejemplo, especial, es muy diferente para un colegio. La guía metodológica en general sí es genérica, pero ese proceso de integración y la estructura en general del plan es diferente. Otro de los cambios grandes que tuvimos es que, si ustedes recuerdan, en esa resolución 1231 existían unos tipos de vigilados, ¿cierto? Que estaban los fabricantes, que estaban los operadores de flota, ¿cierto? Que estaban los contratantes de conductores. En este momento eso ya no está. Lo que tenemos es un nivel básico, estándar y avanzado. Pregunta el señor Miguel Rincón lo siguiente: veo con preocupación que las empresas no vigiladas por los superpuertos o supertransporte y que manejan parque automotor considerable no sean auditadas por Supertransporte o los organismos de tránsito. Deberían ser mínimo las secretarías o organismos de tránsito. Pues es una expresación totalmente validera, ¿sí? Y es precisamente, ahí le colocamos en el chat el link de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde ustedes podrán hacer ese tipo de aportes, obviamente justificando el porqué. Digamos que desde mi punto de vista y en el marco de esta exposición, yo solamente puedo dejar claro que esa es la posición del gobierno actualmente, pero obviamente está en proceso de evaluación. Por ahora tenemos que las empresas de transporte serán vigiladas por la Superintendencia de Puertos de Transporte y los organismos de tránsito y el Ministerio de Trabajo. Y las empresas que no son del sector de transporte, pues será el Ministerio de Trabajo el encargado de hacer esta verificación. Dice el señor Gustavo Vargas Díaz: veo que se hace énfasis en conductores, pero se está haciendo a un lado los peatones como actores número uno. No. ¿El tema cuál es? El tema es que obviamente parte de los colaboradores, el actor principal para la valoración de ese riesgo obviamente es el conductor, pero sí, tiene toda la razón. La guía está expuesta para todos los actores viales, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que en la propia definición es independiente. Actor vial, rol que asume la persona en el tránsito para hacer uso de las vías con finalidad de desplazarse de un lugar a otro. En la seguridad vial interviene el ser humano como actor de tránsito en su rol de peatón, pasajero, ciclista, motociclista o conductor de vehículo. Entonces, esa misma valoración de riesgo tiene que hacer a todos los perfiles que tenga la organización. Pregunta Carlos, me imagino que es inversiones, Carlos, no sé. Dice, tengo una pregunta: ¿por qué se usan sistemas de gestión de seguridad en el trabajo? O sea, ¿por qué no lo entiendo? ¿Por qué se usan SGST y no técnicos en seguridad vial, tránsito y transporte como evaluadores o revisores del PES? En ningún momento se ha hablado específicamente sobre el perfil
del auditor. Lo que sí está claro y lo que emana la guía es que, ¿me tienen un momento? Y me permito compartir la guía. Lo que sí es que en este aspecto que es de disposiciones generales, en el aspecto 4, esta guía dice lo siguiente: certificación ISO 39001. Como alternativa, se tendrá en consideración que las organizaciones que opten por certificarse en la norma ISO 39001, Sistema de Gestión de Seguridad Vial vigente, o la norma código adicional actual y constituya, tras certificarse y cumplan con los requerimientos y procesos auditados de auditoría de otorgamiento, seguimiento y recertificación o renovación propios de la norma ISO, quedarán homologados en el cumplimiento del presente documento acreditando dicha certificación. El ente certificador debe estar acreditado por ONAC en el esquema ISO 39001, conforme lo establece el decreto 1595 del 2015, compilado por el decreto 1074 del 2015, por el decreto reglamentario del sector de comercio, industria y turismo. ¿Qué es lo que me está diciendo acá, Fred? Pues obviamente nos está sugiriendo que la estructura básica de este plan estratégico de seguridad vial pues va a ser la ISO 39001. Obviamente el perfil debe estar de un auditor orientado a la ISO 39001, pero en ningún momento, ¿cierto?, se está definiendo un perfil en donde sea exclusivamente alguien formado en salud y seguridad del trabajo. No, por el contrario, el perfil en lo posible debe ser un perfil mixto y de cualquier profesión, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que los planes estratégicos de seguridad vial son específicos de las organizaciones y de su realidad. Entonces es muy importante que el perfil de ese líder sea versátil en relación a las actividades que realiza la organización. Ingeniero, una situación. Tengo 8 preguntas anotadas y la gente sigue escribiendo en el chat. Entonces, ¿usted dirá si las seguimos recibiendo aparte de las 8 o ya con las 8 terminamos? No, ya se nos está acabando el tiempo. De todos modos, dejamos abiertos los canales de comunicación. Vamos a colocar en el chat los correos electrónicos que tenemos dispuestos por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que eleven todas sus consultas en relación a esta nueva normatividad, en relación a este proyecto de metodología del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y obviamente una vez que ustedes conozcan este proyecto de metodología, yo sé que van a surgir una cantidad de dudas y van a comenzar a cuestionar en realidad si el plan estratégico que yo tenía estructurado para mi organización realmente estaba cumpliendo con esos objetivos y metas que planteé. ¿Listo? Sí, entonces, invitar entonces a los compañeros y usuarios de esta charla, como lo dijo el ingeniero Iván, a que nos realicen entonces ya de manera más formal ante el correo nuestro de pes@transitobucaramanga.gov.co las distintas inquietudes que tengan frente al tema, ya por las circunstancias de tiempo y logística. Entonces el ingeniero no puede dar más respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. De nuevo reiteramos que en el transcurso que van a seguir buscando otras capacitaciones, esperamos la asistencia. Mañana también vamos a tener experiencias de parte de organizaciones que de verdad desarrollaron estrategias que han sido muy beneficiosas para la organización en términos de seguridad vial y adicionalmente pues la visión que tiene la administración municipal en términos de movilidad. Entonces digamos que esto es un aporte de las organizaciones para que puedan ir estructurando su plan estratégico de seguridad vial, ¿cierto?, en relación a la realidad de nuestra ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Iván, doctor Pedro Núcida, muy amables por esta sesión de preguntas-respuestas. Quedamos pendientes entonces a partir de las 3 de la tarde por este link. Vamos a retransmitir la conferencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial titulada Investigación Siniestros Viales Laborales. Por favor, es necesario estar puntuales para poder adquirir el conocimiento desde el inicio. Además, ya que todos estamos tan interesados en poder comprometernos con la seguridad vial, blindando nuestras empresas y también a los actores viales, el día de mañana vamos a tener la oportunidad de
firmar un compromiso como empresarios, el Pacto por la Seguridad Vial, basado en los pilares del Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Entonces recordemos que tenemos muchas actividades de las cuales todos vamos a participar. Que tengan un feliz almuerzo y a las 3 de la tarde nos volvemos a encontrar. Thank you.